Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Caricello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana, junto como siempre a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde los Estados Unidos, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy, como siempre, tenemos tres temas. Ahí viene el primero. La amenaza del niño, o el niño amenaza, como ustedes quieran verlo. Es por todo sabido que ya se ha hecho oficial a nivel mundial en realidad, y por supuesto en el Perú, la llegada del niño como se temía. Ahora, todo indica que este niño va a ser un niño terrible. Esta chapa que le habían puesto, ¿se acuerdan? A Charlie. Bueno, parece que va a ser el niño terrible porque pinta serio. Y esta mañana decían expertos en meteorología que lamentablemente todo indica que las inundaciones que hemos visto en los últimos años y en el último año en especial en la parte norte del Perú, en Piura, se va a repetir. Por lo tanto, esto también significa más dengue, más enfermedades, más crisis. La pregunta, Juan Carlos y José, para compartir esta reflexión con los amigos del podcast es, ¿puede amenazar el niño, el gobierno, la sostenibilidad del gobierno de la frágil presidenta Dina Boluarte al 2026? Juan Carlos. Sin duda puede ponerlo en riesgo porque si es que no nos damos cuenta que el principal problema al planificar, digamos, toda una contención versus un desastre natural que de todas maneras va a ocasionar graves daños sobre infraestructura, graves daños sobre la población, sobre las viviendas, sobre las carreteras, sobre la conectividad del país en todo el sentido de la palabra, si no nos damos cuenta que el problema estructural de fondo es un problema de una descentralización fallida, de una centralización inconclusa, que ha establecido gobiernos locales, gobiernos regionales con poderes, con manejo económico, pero sin capacidad de gestión real, sin capacidad de asistencia técnica real, sin capacidad de desarrollar ni siquiera perfiles básicos técnicos para desarrollar obras o para planificar, y en donde encima tenemos dividido el territorio en 25 regiones ficticias, que no son regiones, sino que son departamentos, y no hemos distribuido el país en 7, 8 regiones, que deberían ser la forma como deberíamos utilizar o distribuir el territorio para inteligentemente manejarlo, conectarlo, protegerlo y defenderlo. Si no nos damos cuenta que ese tema no lo resolvemos hace décadas y décadas, el niño va a venir y no solo va a arrasar con poblaciones, sino que va a arrasar también con el gobierno, esté quien esté. Si es que Exacto. el funcionario público, como el que actualmente está, cree que planificar es comprar ataúdes para Qué horror, anticiparse a la qué cantidad de horror. muertos que habrá, difícilmente estamos listos para afrontar un desastre de esta magnitud. Además, el tema, amigos del podcast y José, es que si sin el niño desatado estamos sufriendo lo que estamos sufriendo con el dengue, las muertes, las enfermedades, los hospitales colapsando en el norte del Perú, imagínense ustedes lo que puede pasar con ese niño que se viene y que es inminente y que llegará, todo indica, en más o menos 5 meses a tomar fuerza. José. Es correcto, Oscar. Según un reporte de Bloomberg hoy día muy extenso sobre el niño y la niña, si el niño se da en las condiciones que se espera, podría afectar el crecimiento del Perú en más o menos 0,4%. Recordamos que solo estamos creciendo en el mejor de los casos entre 2,5 y 3. Por lo tanto, ese 0,4 es importante y podría incrementar la presión inflacionaria en 0,25%, que las condiciones actuales parece marginal, pero es importante, asumiendo además que ya sentimos los efectos de la recesión global. Arabia Saudita recorta la producción de petróleo en 1 millón de barriles y los precios siguen bajando. El precio del cobre no se recupera, el precio del oro no se recupera. Esta semana se reúne la Reserva Federal y el mercado está esperando que no suban las tasas, que tomen un break, un descanso para ver cómo se evolucionan las. Pero incluso con eso las cosas, las dinámicas tienden a ser las mismas, porque hay un convencimiento a nivel global
que la recesión viene. Por lo tanto, el impacto del niño en el Perú, más allá de lo que dice, que lo que acaba de mencionar Juan Carlos, que es correcto, podría tener un impacto en lo económico marginal, pero importante porque ya todo es marginal. Y hay que recordar que históricamente 1984 fue un año terrible para el Perú porque se juntaron la expansión de la amenaza terrorista ya convertida en intervención militar en el año que se declara en emergencia la ciudad de Ayacucho, pero eso coincide con el default, la moratoria de la deuda peruana, pero con un niño que fue fatal y que inundó todo el norte. Ahora, todas esas zonas que se inundaban están mucho más urbanizadas. El Perú es un país con mayor dinámica económica, es decir, el impacto de un niño de esta magnitud, que podría ser similar al del año 84, podría ser peor en cierto sentido que el propio 84, y más aún con la precariedad política en la que vivimos y en uno en que la presidenta quiere gobernar por Zoom y yo no sé cómo se administra el niño por Zoom. Además, como decía Juan Carlos, efectivamente, no importa qué gobierno esté, el impacto va a ser terrible, pero si a esto le agregamos, y vale la pena siempre recordar a los amigos para que entremos en contexto, que estamos hablando de una presidenta y de una presidencia que no tiene, que en los últimos 60 años no había un caso así, en que no tiene un parlamentario suyo, porque no existe su partido, porque ella no tiene partido, la cosa se pone realmente negra. Sí. El Parlamento, Oscar, que está más preocupado en ceremonias y cuadros de expresidentes del Parlamento que en legislar adecuadamente, ¿o me equivoco? Claro, y de eso vamos a hablar en el siguiente tema. La bicameralidad que no fue. Esta bicameralidad, como ustedes saben, amigos del podcast de Caricello, pues nada, solo les preocupa en realidad a los congresistas, pero además creo que coincidiremos aquí que ese deseo no es pues altruista, ¿no? No es que realmente ellos crean que así tendremos 2 cámaras de diputados y senadores como se tenía antes del autogolpe de Fujimori del 92, no es que ahora regresan pues los Pérez de Cuellar, regresan los Salvo Landino, regresan, ¿no es cierto?, los Osterling, no. El tema es que esto permitiría, que era el deseo en realidad, la reelección de algunos de los que están actualmente, obviamente porque ya no postularían al mismo cargo, sino eventualmente al Senado. Pero ¿qué pasó? Recordamos todos, ha sido un escándalo la semana pasada que en esta votación que llegó a 86 votos, faltaba que tenían que ser 87 para que se aprobase totalmente, pero al llegar a 86 y faltar ese voto que quiso arrancarle a una colega de la izquierda, Mari Carmen Alba, pues nada, se va a tener que ir a un referéndum si es que se quiere que esto sea aprobado. Y la verdad, resulta bastante difícil, Juan Carlos y José, creer que ese referéndum va a terminar aprobando que haya más mochasueldos pagados por todos los peruanos. Juan Carlos. Claro, lo que está pensando estos congresistas, lamentablemente, este Congreso que no representa no solo a nadie, sino que no tiene ningún tipo de respaldo popular, están pensando no en 2 cámaras que permitan un filtro adecuado de las normativas o la limpieza normativa del país y las reglas de juego. Lo que están pensando ellos es en un doble estamento, un doble nivel de criminalidad para las fechorías que tienen en mente, ¿no? Y eso es lo que pasa, es decir, lo están viendo como la continuidad de su permanencia en el cargo, y entonces, claro, lo que están buscando es aprobar a como dé lugar el hecho que ahora, como no puedo postular porque no me lo permite la ley, porque no existe reelección, el hecho de poder postular al Senado me permite esa posibilidad de ser reelecto como senador y no como congresista de nuevo. Pero no hay ningún fundamento ni ningún sustento político detrás. Y lo que sabemos es que probablemente el 90% de estos congresistas no solo no sea reelecto si así hubiese reelección, sino que nadie se va a acordar de ellos, ni siquiera en 2 años o 3 años más, ¿no? Exactamente. Van a pasar totalmente desapercibidos de la historia y ni siquiera sus nombres quedarán grabados en ningún libro de historia. Entonces, claro. El tema real es ese, el tema real es que si realmente queremos quienes estén convencidos de defender o sostener o instalar el tema de la bicameralidad, que yo sí creo que es necesaria para reinstitucionalizar el tema del Congreso y un Parlamento
que sea mucho más inteligente en la elaboración de normativas y de reglas y de leyes, y además porque protege mucho mejor el uso o el abuso del poder político desde el legislativo. Tiene que por lo menos instalarse bien a nivel de narrativa también, tienen que darlo a conocer a la ciudadanía, tienen que sustentarlo con la ciudadanía para que justamente, si es que ocurriese el referéndum, la gente sepa por qué tendría que sí haber una bicameralidad y por qué es perjudicial una unicameralidad que es muy beneficiosa para los regímenes más autoritarios, ¿no? Y ya Todo quiero esto es la ver, discusión que le queda. y ya, ¿sabes qué? Me pica la curiosidad ver cómo podrían hacer campaña a favor de la bicameralidad los fujimoristas que tumbaron la bicameralidad. José González. Ironías de la Bueno, vida. en la medida que les convenga y los apoye, recordemos que el divorciado esposo de Keiko hoy día está como estrella de TikTok en un ridículo de dimensiones inconmensurables, digamos. Es decir, Así es. mejor dicho, el problema es solo, en estas circunstancias, Oscar, yo creo que ya el legislativo es más pobre que el ejecutivo. Entonces no hay lo que se dice en inglés checks and balances, no hay compensaciones entre los poderes del Estado. Ahora, eso, de nuevo, eso es un mal universal hoy por hoy, pero en el Perú es particularmente serio. Con una Ajá. economía que sigue funcionando, pero con un niño que puede, digo, no creo que en el Perú entremos en una circunstancia dramática, porque la economía no lo permite, la solvencia no lo permite, pero podrían levantarse de nuevo las impaciencias de la gente en un sistema político público que no sé, no funciona, Juan Carlos. Yo no sé qué solución tiene el problema peruano, pero la Ahora, mediocridad es de sí. unas dimensiones increíbles. Ahora coincidimos con Juan Carlos, obviamente, creo que eso es motivo para otra charla, otra discusión, pero respecto a que sí sería conveniente, por supuesto, tener dos cámaras para que una sea la Correcto. reflexiva, etcétera. Lo Sí, que pasa es que correcto. yo siento que en la situación actual es como si creyésemos que colocando el VAR, no hablo del VAR donde se toma, sino el VAR de los videos para ver la jugada, el campeonato peruano tendría el nivel del campeonato inglés, ¿no? O sea, no va a pasar. Igual que tener dos cámaras no va a mejorar la clase política, volvemos al origen. En tanto no haya una reforma política que fortalezca Claro, los claro. partidos, la democracia interna, lo que vamos a multiplicar es mochasueldos, Claro, lavapiés y robacables. Oscar, sin políticos de verdad, lo único que estamos abriendo con una bicameralidad es más cupos para más potenciales criminales. Esa es la realidad, ¿no? Correcto. Exacto. Y con esto nos vamos al tercer tema, que es internacional. Trump empapelado. Como todos sabemos también, cuando Trump deja la presidencia de los Estados Unidos, bueno, comete un acto que llamó muchísimo la atención, indignó por supuesto a sus detractores, pero preocupó mucho, y es que hay testigos que hablaban de que él había tomado información reservada, secreta de los Estados Unidos, cosa que es muy delicada, en buena cuenta son secretos de Estado, y se los llevó a su casa. Esto se ha convertido la última semana, los últimos días, ya en una acusación que sería la segunda acusación penal contra el proto o precandidato republicano Donald Trump. José, ¿cómo lo pone? ¿En qué situación pone esta acusación a Donald Trump? Recordemos que la acusación anterior, que fue el pago ilegal a esta ex actriz pornográfica con la que tuvo una relación y le pagó para que ocultara la relación en medio de la campaña, lo hizo su abogado que pagó su propio dinero, y hay una investigación penal criminal por la cual ya fue detenido Donald Trump y liberado el mismo día. Esta es una segunda acusación criminal porque hay una ley que regula el manejo de información secreta y lo que un presidente se puede o no llevar después de haber agotado su presidencia. Y acuérdate que está comprobado, los documentos fueron una intervención del FBI, un allanamiento del FBI en la casa de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y se encontró con estos documentos. Y lo que decide el fiscal del estado de la Florida es hacer una acusación utilizando una ley que se llama el acto de espionaje. Hay una discusión en los Estados Unidos sobre la ley aplica o no.
obviamente se usa la mejor ley sobre la cual se puede hacer una acusación, pero el hecho en sí es que Trump se llevó unos documentos y él dijo que un presidente puede desclasificarlos sencillamente pensando en desclasificarlos, o sea, con poderes telepáticos prácticamente, cosa que evidentemente el fiscal no le ha creído y enfrenta su segunda acusación penal con su segunda detención, que será como la primera, con mucha discreción, pero ya tiene dos investigaciones penales, procesos penales, mejor dicho, que van a coincidir con la campaña. Incluso hay especulaciones que pasa si sale culpable y se va preso. El presidente de los Estados Unidos, cuando va preso, se lleva a sus agentes de servicio secreto a la cárcel, sí, pero se quedan en otras celdas. No van presos, sino que lo vigilan. Digo, la candidatura, claro, hablando de criminales y delincuentes, la candidatura de Trump se va complicando y la matriz de que probablemente no sea elegido en las primarias o que se rechace su candidatura por tener dos investigaciones penales, curiosamente en los Estados Unidos se puede ser candidato con procesos penales, en todas partes se cuecen habas, le complica la situación al expresidente. Pero en la política norteamericana y en la mundial, todo es posible. Con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello en YouTube. Salvo Mejor Opinión.